Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Estamos listos para iniciar un nuevo capítulo en nuestro libro que es Un Bautista Reformado, escrito por el pastor Tom Hicks. Realmente ha sido de mucha bendición aprender sobre la ley de Dios y dedicar más de 4 espacios para leer ese tema tan importantísimo, hacer referencia al hecho de cómo la ley de Dios revela el carácter justo de Dios, revela el carácter que muestra a nuestro Dios que es eterno y nos refleja el hecho de que esta ley moral que fue primero natural, escrita en la conciencia del hombre, fue colocada en las tablas de piedra y luego fue llevada de una manera consistente a través del Evangelio de la Gracia, que habiendo sido revelado aquel misterio en Cristo Jesús, hay salvación. Él reescribe entonces su ley en el corazón de todo aquel que en él cree. Por eso nos encontramos aprendiendo sobre la ley moral y los 10 mandamientos y la importancia que tiene para nosotros cada uno de ellos. Y entre ellos, como vimos, un énfasis en el día del Señor, en la importancia de guardarlo para Él, apartarlo para el Señor. Pero en todas estas cosas hemos tenido la virtud también de conocer más o un poco mejor los 10 mandamientos, ¿no? La ley moral de Dios. Y al ir entendiendo cómo funciona y cómo Dios nos ha concedido la manera de cómo amarlo a Él y amar al prójimo, somos llamados a vivir en la práctica aquello que creemos. Es muy importante entenderlo bien y entonces al comprenderlo y tener una teología clara y sólida sobre esto, la práctica de ello se vuelve mucho más abundante. Sería una dificultad para nosotros solo entenderlo en el conocimiento, pero no practicarlo. Y el Señor nos llama a guardar estas cosas de una manera consistente y de una manera sólida. Así que les invito siempre a estar repasando esto. Quizás en algún momento hagamos una exposición de los 10 mandamientos, sea a manera de sermones o sea más técnico en asunto de lo que es la escuela bíblica, pero será de mucho gozo poder aprender cómo es aquello que el Señor nos llama a hacer y a vivir en la medida en la que Él nos invita a amarlo, pero también nos ordena amarle y nos invita a amar a nuestro prójimo. Así que, habiendo revisado y observado el hecho de que la ley moral es perpetua, que los mandamientos positivos que en el antiguo pacto eran para el pueblo de Israel, para nosotros son distintos, pero la ley sigue siendo la misma. Y entonces nosotros tenemos una aplicación y una práctica de esta ley que es distinta, ¿verdad?, a lo que lo hacía el pueblo del antiguo pacto. Para ellos es una práctica que era común a ellos, pero para nosotros eso es una sombra. Lo que tenemos es la misma sustancia y lo que Dios requiere de nosotros. Veamos que hay un tipo de responsabilidad que tenemos hacia la ley moral con respecto a lo que es cívico o civil, ¿no es cierto? Encontramos también que la ley moral revela el problema de nuestro pecado y observamos a su vez que la ley moral nos lleva a santificarnos porque nos apunta a Cristo y Cristo nos apunta a su ley. Así que, habiendo observado estos temas previamente, que han sido de mucha bendición, te animo a que sigas repasando esas partes en el libro que es un bautista reformado. Hoy vamos a arrancar un nuevo capítulo y entonces me dispongo a compartir contigo aquí la pantalla, que puedas observarla conmigo y juntos podamos atender al tema que estaremos leyendo en esta noche. Invito a que puedas tener allí tu libro, que puedas prepararte para acompañarme en esta lectura. Aquí está nuestro capítulo nuevo, el capítulo número 4. Hemos visto parte de lo que es una introducción al confesionalismo, ya hemos observado la ley de Dios, hemos tenido una introducción a lo que es, qué significa ser un bautista reformado y el capítulo 4 nos enseña la teología del pacto. Y aunque creo que de la misma manera estaremos leyéndolo en varias partes por la amplitud del tema, lo necesario de entenderlo bien y obviamente el orden que ha colocado Tom Higgs en esta exposición. Este tema es tan abundante que ni medio empieza a tratarlo, ya nos da una nota al pie y dice, les recomiendo estos otros libros acerca del tema. Así que quizás en algún otro momento tendremos la oportunidad de leer más sobre esto, pero ahora vamos a introducirnos a este precioso tema de la teología del pacto. Así que dicho todo esto, me gustaría invitarte que puedas orar conmigo, podamos tener el libro a la mano, puedas tomar nota de ello. Te invito también si puedes, prende tu camarita para poder verte, saber que estás aquí conmigo y entonces podemos iniciar. Vamos a empezar entonces. Oremos. Oh Dios eterno, te damos muchísimas gracias por la bendición que tú nos concedes en esta noche de poder estar juntos a través de este medio, de la oportunidad que tenemos de aprender y seguir creciendo en el entendimiento que nos has dado acerca de lo que significa, Señor, la identidad y los distintivos que abrazamos. Danos sabiduría, Padre, para vivir de una manera consistente con ello, pero no sobreenfatizarlos tanto que pasemos por alto la buena comunión que podemos tener con tantos maravillosos hermanos, Señor, que aunque podamos diferir en ciertas cosas que creemos no son menos importantes, aún así creemos que lo más importante tiene que ver contigo y con el glorioso Evangelio
con la verdad que nos has dado en tu palabra. Guíanos ahora, Señor, a adorarte a través de entender más cómo es que a ti te ha placido, Señor, relacionarte con las criaturas a través de pactos y de esta manera, Señor, poder abrazar un entendimiento mayor y mejor que nos lleva a una dependencia y a una adoración también mayor y mejor, Señor. Te pido que nos bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Vamos a iniciar entonces. Déjame poner esto así y esto así también. Y entonces a ver si podemos. Preste mucha atención a esta lectura que estaremos llevando a cabo. Muy bien. La teología del pacto. Dios gobierna la historia por medio de sus pactos revelados en la Biblia. La teología bautista reformada, al igual que la teología reformada en general, entiende que los pactos brindan una estructura a las escrituras. Y esto es muy importante entenderlo de esta forma. Normalmente nosotros tratamos de estructurar las cosas que están alrededor nuestro y tratamos de darles formas. Pero cuando entendemos los pactos a la luz de la Biblia, también vemos cómo estos estructuran o mejor dicho, proveen de una estructura a las escrituras. Cuando vemos las escrituras necesitamos ver orden en ellas y no necesitamos ordenarlas. Si observamos con los lentes del pacto o de los pactos, podemos ver esta estructura de forma natural. Y mira esta nota al pie que es tan abundante. Existen varios libros excelentes sobre la teología pactual bautista reformada para una maravillosa comparación entre la teología del pacto bautista particular inglesa y la teología del pacto paido bautista, que por cierto, somos pactuales. Los hermanos presbiterianos, paido bautistas, y los hermanos que abrazan la perspectiva pactual, creemos en lo mismo, pero hay distinciones, ciertas cosas que nos distinguen. Pero para poder entender mejor esto, puedes leer el libro maravilloso del pastor canadiense Pascal Denaud, que se llama Un mejor pacto, la fundación doctrinal del credo bautismo. Y entonces, aunque tienes ahí las credenciales, pero también para una justificación bíblica y teológica de una teología del pacto bautista reformado, véase Samuel Renihan, El misterio de Cristo, su pacto y su reino. Este es un libro maravilloso que anhelo podamos leerlo en algún momento juntos. Eh, es un libro que tiene como propósito, mejor dicho, tengo que decirlo en palabras del doctor Sam, no ha habido otro trabajo más cuidadoso a la hora de presentar, el doctor Sam Waldron, a la hora de presentar la teología del pacto que este libro. Así que el Señor nos permite poder leerlo en algún momento. Pero también para una discusión histórica maravillosamente bien documentada de la teología del pacto de los primeros bautistas particulares ingleses, véase y mira quién se cita de nuevo, al doctor Samuel Renihan en De la sombra a la sustancia, la teología de los pactos de los bautistas. Así que esto será tremendo poder disfrutarlo juntos, mis hermanos. Dicho eso, entonces, presta atención conmigo a esta lectura. Por lo tanto, los que intentan, los que interpretan las escrituras necesitan entender a fondo los pactos, porque de ello depende una buena exégesis. La teología pactual surge de la hermenéutica reformada, de la prioridad del Nuevo Testamento y sirve como elemento clave del esquema reformado para la interpretación teológica de las escrituras. Y por favor, no pases por alto que aunque estemos leyendo un libro que en cierta manera encierra terminología técnica y teológica, aún así tú y yo tenemos el acceso a esto para meditar y observar con detalle cómo funciona esto en nuestra propia vida. Vuelvo y repito, la teología pactual surge de la hermenéutica reformada, de la prioridad del Nuevo Testamento. Esa es nuestra manera de interpretar. El Nuevo Testamento interpreta al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es luz y el Antiguo es sombra. Y entonces cuando queremos entender aquellas cosas del Antiguo Testamento que estaban veladas, el Nuevo arroja luz. Pero el Antiguo contiene al Nuevo de una forma velada. Así que es tan bello cómo se relacionan. Sirve como elemento clave del esquema reformado para la interpretación teológica de las Escrituras. Ahora, hermanos, la palabra pacto tanto en hebreo, berit, como en griego, diateque, se refiere a un juramento. Escucha bien esta palabra, tiene que ver con un juramento. Un pacto también podría definirse como un compromiso asegurado o un compromiso divinamente sancionado. Mire esa forma de expresión, un compromiso asegurado o un compromiso divinamente sancionado. Y mira lo que dice esta nota al pie. En la traducción oficial, el prólogo del reino
fundamentos del Génesis para una cosmovisión pactual, se toma esta expresión o esta forma de entenderlo. Charles Spurgeon habló de la importancia de la teología pactual cuando dijo, y quiero que sepas algo, el pastor Charles Spurgeon abrazó la teología pactual, aunque quizás podemos diferir en la perspectiva escatológica que él abrazaba. En cuanto a lo pactual, él es nuestro, por así decirlo, y estamos muy de acuerdo con lo que él afirma. Él dice que la doctrina de los pactos es la clave de la teología. La doctrina de los pactos es la clave de la teología. Y entonces tienes esto. Esto fue citado por Peter Godin en Covenant Theology, en la traducción oficial, Teología del Pacto, la clave de la teología en el pensamiento y la tradición reformadas. Así que, claro que sí, esto es tremendamente valioso, saber que hubieron otros hermanos en la historia que abrazaron este principio tan importante. Se podría decir que la esencia de la teología reformada no es otra que la teología del pacto. Esencialmente, el punto de partida o de donde nosotros aprendemos y entendemos una correcta hermenéutica, una correcta interpretación, una exégesis adecuada, una cosmovisión bíblica de cómo interpretar la historia y el entendimiento de aquellas cosas que el Señor ha establecido como historia de la redención, la teología bíblica, nacen de una correcta visión de la teología del pacto. Así que, hermanos, acompáñame en esto y espero puedas de a poco ir asociándote con los términos, asociándote con el entendimiento, con el uso de los palabras. A continuación se dará una breve exposición de los pactos generales de la Biblia, que tienen que ver con la vida eterna, incluyendo el pacto de obras, el pacto de redención y el pacto de gracia. Como notarás, estaremos viendo los pactos generales, que tienen que ver con estos tres específicamente. Ahora, ¿por qué? Porque quizás tú y yo podemos escuchar o hemos escuchado ya en otra ocasión esta terminología, el pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto, y entonces vemos diferentes pactos. Hablaremos de eso, pero déjame presentarte primero que esto funciona a la luz de estos principales pactos generales, el pacto de obras, el pacto de redención y el pacto de gracia. Si tenemos eso en mente, entonces podemos ya ir entendiendo cómo funciona la estructura, pero veamos cómo se presenta detalladamente esta estructura. La ley moral de Dios, estudiada en un capítulo anterior, ¿lo recuerdas? Atraviesa todos estos pactos. ¿Recuerdas que dijimos que la ley moral de Dios, y espérame recordar esta palabra, pero dijimos que la ley moral de Dios es, voy a tratar de mencionar una palabra que me extraña, pero hablábamos de que no se sujeta a un pacto o a dos pactos, sino que tiene que ver con algo que está y atraviesa todos estos pactos. ¿Te acuerdas de esa palabra cuál era o qué palabra habíamos usado o qué palabra usó el doctor Tom Hicks? Creo que tiene que ver con transpactual, esa es la palabra, ¿verdad? Que traspasa todos los pactos, que no se limita o sujeta a un pacto en particular, sino que cubre todos ellos. Ahora, hermanos amados, la ley moral de Dios, como hemos estudiado, atraviesa todos estos pactos. En el pacto de obras, Dios exigió a Adán que guardara perfectamente su ley, su ley moral para la vida eterna, o sea, para tener vida eterna. En el pacto de redención, Cristo guardó la ley moral en nuestro lugar para lograr su propia resurrección a la vida, como también para obtener la vida eterna para su pueblo elegido. En el pacto de gracia, Dios nos imputa o coloca en nuestra cuenta la perfecta observancia de la ley que cumplió Cristo como fundamento de nuestra justificación. En otras palabras, se nos otorga la justicia de Cristo, se nos otorga la obediencia de Cristo, misma observancia que sirve como base legal para la obra del Espíritu Santo en nosotros, cuyo propósito es nuestra santificación, por la cual nos volvemos cada vez más conformes a la ley moral de Dios. Por lo tanto, una comprensión clara de la ley de Dios es fundamental para entender los pactos principales en la Biblia. Así que creo que este tema es fundamental y necesitamos tomar suma atención para que podamos comprender cómo funciona esto. Quizás tú estás aquí con nosotros, amado hermano, amada hermana. Quizás tú eres miembro de nuestra iglesia o quizás asistes a nuestra congregación o posiblemente estás en estas clases y quieres seguir entendiendo más aquello que nosotros creemos y que abrazamos. Pero posiblemente estás en este lugar y tu tradición
eclesiástica o la tradición que has abrazado según la iglesia a la que has asistido antes de llegar a esta congregación ha tenido ya su propia cosmovisión o su propia forma de interpretar la Biblia. Y normalmente, en la mayoría de los casos, si es como el mío, posiblemente te identifiques conmigo, salimos de un contexto donde se nos ha enseñado una teología más basada en el dispensacionalismo. Y esta perspectiva dispensacional no está de acuerdo o no es compatible con la perspectiva pactual. Por lo tanto, cuando escuches o leamos sobre este tema de los pactos, quizás no sea consistente, no me refiero a que sea inconsistente, sino más bien no esté muy de acuerdo con lo que hemos aprendido y se nos ha enseñado por tantos años en las tradiciones de las que venimos como iglesias. Y a lo que me refiero es, no vas a ver compatibilidad entre la perspectiva de la teología pactual y el entendimiento de ella, según la Biblia, y la perspectiva dispensacional, la cual divide a la Biblia en fracciones, en 7 sucesos diferentes, en 7 pactos diferentes. Algunos dicen son dos, otros dicen son 7, otros dicen que son 10, pero dividimos esto en diferentes ocasiones en las cuales Dios, como el pueblo o el mundo no obedeció, entonces levanta otro grupo y luego levanta otro grupo y les da órdenes hasta ver cuál puede obedecer. Pero déjame decirte, esta perspectiva que nosotros abrazamos, este entendimiento teológico, es consistente, es ortodoxo, no es nuevo, a diferencia de la perspectiva dispensacional. Y anhelo que esto nos ayude a entender más cómo vivir y cómo practicar aquello que creemos, ¿no? Por lo tanto, una comprensión clara de la ley de Dios es fundamental para entender los pactos principales de la Biblia. Aunque el Antiguo Testamento asoma y alude a estos pactos, el Nuevo Testamento los revela de forma más explícita. Los 3 principales pactos generales pueden verse en el libro de Romanos. Tú puedes leer los capítulos 1 al 3 que describen los efectos de la ruptura del pacto de obras con Adán sobre todo el mundo. Cuando ves estos efectos, es sumamente interesante ver cómo el capítulo 1 al 3, por lo menos hasta el verso 19 o 20, hacen referencia detallada a cómo este pacto se rompió en Adán. Y como se rompió en Adán, el pueblo que después se levantaría simplemente repetiría como un espejo que refleja lo que sucedió con Adán, la ruptura ya de este pacto. Pero también cuando avanzas en Romanos, encuentras esto, que los capítulos 3 al 5, capítulos 3 21 en adelante hasta el 5, enseñan que Cristo cumple con los términos estrictos de la ley en el pacto de redención. Y como Él obedeció, y como Él cumplió toda la ley, y como Él no pasó por alto ni una jota ni una tilde, entonces Él cumple esto a través del pacto de redención. Ese pacto que se logró y se obró en la eternidad. Dios, mejor dicho, hizo un pacto en la eternidad, en el consejo eterno de redención. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un pacto eterno de redención. El Padre se dispuso a escoger, el Hijo se dispuso a venir a este mundo y a salvar a los escogidos, y el Espíritu Santo se dispuso abiertamente a llamar a aquellos a quienes el Padre escogió y Cristo obró redención. Por eso se llama pacto de redención. Pero cuando lees los capítulos 3 al 5 usas de un entendimiento mayor de cómo funciona esto. Por eso el Nuevo Testamento tiene más luz sobre el tema que el Antiguo. Pero entonces Romanos 5 12 al 21 revela la estructura global pactual de las Escrituras por medio de la cabeza federal o de pacto. Y cuando usamos el término cabeza federal, es una forma de expresarnos a un representante legal mundial, o cabeza federal implica el término cabeza pactual o representante de pacto. ¿Y quiénes fueron esas cabezas federales? Adán y Cristo. Adán, en el que Adán es la cabeza federal del pacto de obras que fue roto, que se rompió, y Cristo es la cabeza federal del pacto de gracia que se cumple perfectamente en él, porque él cumple el pacto de obras en sí mismo, pero cumple también el pacto de redención para redimir a aquellos que en Adán murieron. Romanos capítulo 6 al 8 explica la doble bendición de la unión con Cristo en el pacto de gracia. Y aquí vemos esta forma tan preciosa de expresión, la justificación y la santificación. Déjame decirte algo, lo que Cristo logró no solamente fue la redención, sino que a través de su redención lo que nosotros hallamos es una doble bendición. ¿Y cómo se describe esto en el capítulo 6 hablando de la santificación, hablando de esta lucha contra la carne, el 7 abiertamente, hablando de esta obra de gracia, y luego el 8 cuando habla de la obra del Espíritu en nosotros, tratan abundantemente el tema?
de la justificación y de la santificación. Ahora, avanzando acá, estos mismos pactos son evidentes en el libro de Efesios. Déjame decirte, Efesios es tan abundante y tan rico en este tema. El apóstol Pablo tuvo a bien dedicar buen tiempo a hablar de estas cosas, mis amados hermanos. Así que hablemos de ellas y considerémoslas como buenas, útiles y necesarias. Ahora, dicho esto, pensemos en Efesios. Efesios 1 revela la gran doctrina trinitaria de la elección y el pacto de redención con Cristo. Tú puedes leer esto y encuentras esa obra preciosa del Dios Trino. Todo el capítulo 1 es sumamente enriquecedor. Cada palabra empieza con un saludo y luego pasa directamente al mensaje y comienza con una bendición eterna. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, y comienza a dar una serie de detalles específicos de lo que Dios hizo ahí en la eternidad y lo hizo para con nosotros. Mis amados hermanos, qué riqueza hay en leer ese capítulo, porque revela los defectos, mejor dicho, la grande doctrina trinitaria de la elección, habiéndonos escogido en Él antes de la fundación del mundo, y el pacto de redención, por gracia, por gracia, por gracia. Por eso entonces, avanzando en este precioso libro y estas cartas, podemos encontrar que Efesios capítulo 2 versículos 1 al 3 revelan los efectos de la caída de Adán en el huerto del Edén, que trajo consigo la maldición del pacto de obras. ¿Recuerdas eso? Cuando lees el capítulo 2 comienza con una noticia bastante difícil, aunque en uso del lenguaje o en contexto lingüístico, los que adaptaron el texto colocaron la frase y Él os dio vida. Déjame decirte algo, esa frase realmente está más adelante, pero la adaptaron al principio para dar énfasis a lo que está más adelante y quitaron el énfasis de lo principal. Realmente el texto debería empezar diciendo, cuando estabais muertos en delitos y pecados, ajenos de la vida de Dios, sin esperanza, sin Dios, lejos de los pactos, y ahí es donde entra realmente, Él os dio vida, por gracia habéis sido salvados. ¿Notas? Esto revela los efectos de la caída de Adán en el huerto del Edén. Estábamos sin vida, éramos ajenos de la vida de Dios, estábamos lejos de los pactos y las promesas, no había para nosotros esperanza. Eso es lo que trajo como consecuencia la ruptura del pacto de obras. Cuando se rompió este pacto en Adán y él no obedeció lo que se le ordenó, no comer de este fruto, no salió aprobado y consecuentemente lo que sucedió fue la maldición. Pero cuando lees Efesios 2, versículos 4 al 10, esto expresa la bendición que recibimos en Cristo basada en la elección eterna y aplicadas en el pacto de gracia. Y por favor, no te detengas, acompáñame en este entendimiento. Efesios 4 comienza, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con el que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y luego sigue avanzando y nos habla de esta gracia, porque por gracia habéis sido salvados, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego habla de cómo Dios no solo nos escogió en la eternidad, sino que desde la eternidad, en su soberano decreto, estableció obras en las que nosotros somos llamados a andar, porque ahora somos hechura suya y que somos recreados en Cristo para andar en esas obras. Estos textos expresan las bendiciones que recibimos en Cristo Jesús, basadas en la elección eterna y aplicadas en el pacto de gracia. Considera este breve resumen de la información bíblica concerniente a estos pactos para la teología reformada. ¿Y qué significa esto? Que cuando hablamos de un breve resumen, lo que vamos a ver son los tres pactos principales o generales descritos de una forma breve, pero consistente, de tal forma que podamos entenderlo. No vamos a estar viendo todos los pactos que acabo de mencionar, prefiero, no vamos a ver el pacto Noé, el pacto Abraham, el pacto David, el pacto Moisés, el pacto, no, o el nuevo pacto. Vamos a estar viendo tres que son los generales, para luego ver cómo en ellos encaja cada uno de ellos de forma tan preciosa. Veamos de una forma breve esto entonces y empezamos con el pacto de obras. Quiero que entiendas bien a qué nos referimos con esto. Todas las confesiones de fe reformadas afirman que Dios hizo un pacto. Uy, no sé cómo, déjeme hacer esto. Así y luego así. A ver si funciona bien. Ahí está, muy bien. Entonces, todas las confesiones de fe reformadas, esto, ok, eso está bien así. Solo déjenme revisar que esto esté bien.
Quiero revisar que esto esté bien bonito. No, así está bien. No hay problema. Muy bien, avancemos acá. Todas las confesiones de fe reformadas afirman que Dios hizo un pacto de obras con Adán en el huerto del Edén. Y aunque no encontramos esta terminología en la Biblia, quiero que sepas que vamos a observar un cuidadoso detalle de cómo se lleva a cabo un entendimiento de estas cosas a la luz de la Biblia, aun cuando el término no se encuentra específicamente en la Biblia. Recuerda que a eso le agregamos el saber que no somos biblicistas. No necesitamos encontrar textualmente la palabra en la Biblia para decir que vamos a creer en eso, pero sí podemos encontrar de una forma necesariamente contenido o de una forma implícita en las escrituras, o sea, a través de principios generales. Y mira, por ejemplo, la segunda confesión de fe, hablando de confesiones reformadas, nuestra confesión de fe, en el capítulo 20, el párrafo 1, se refiere explícitamente a este pacto. Habiendo sido quebrantado el pacto de obras, dice ese párrafo, por el pecado y habiéndose vuelto inútil para dar vida. Si Adán obedecía, hubiera recibido vida, vida abundante y vida eterna. Hubiera sido aprobado y haber entrado en un estado de gloria, pero él no obedeció y por lo tanto no recibió las bendiciones, sino que recibió las maldiciones. Además, el capítulo que habla sobre la ley, en el capítulo 19, el párrafo 1, expone un resumen muy útil del pacto de obras. Recuerda que el capítulo 20 es el Evangelio, y el capítulo 19 es la ley, que son los dos medios a través de los cuales recibimos el pacto. En este capítulo se dice de esta manera: Dios dio a Adán una ley de obediencia universal, escrita en su corazón, y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por medio de los cuales obligó a Adán y a toda su posteridad a una obediencia personal, o sea, le dio una responsabilidad, y Dios como creador obligó a la criatura a obedecerla, porque Dios es el que da las órdenes. Esta obediencia no solo debe ser personal, sino completa, exacta y perpetua. Prometió la vida por su cumplimiento y amenazó su transgresión con la muerte y lo dotó de poder y capacidad para guardarlos. O sea que Dios le dio el poder y la capacidad para poder guardar estos mandamientos. Por eso entendemos que esta ley de obediencia universal que se le dio a Adán fue escrita en su corazón y fue un precepto que Dios colocó de una forma particular. Ahora, ¿qué es específicamente lo que se le prohibió? No comer de este árbol. Esto fue una revelación explícita porque Adán no sabía de qué árbol podía y de qué árbol no podía, sino hasta que Dios específicamente le dijo, de este árbol no puedes comer. Dios reveló eso específicamente, pero al revelarle esto, lo obligó y a él y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua, lo cual no sucedió. Por lo tanto, por eso vemos la consecuencia de la desobediencia allí. Déjame citarte aquí a un maravilloso hermano de nuestra fe, Nehemiah Cox, uno de los primeros bautistas particulares ingleses, tenía la misma apreciación. Él escribe, es evidente que Dios trató con Adán no solo en términos de una ley, es evidente que Dios trató con Adán no solo en términos de una ley, sino a modo de pacto. Y también es evidente que esta transacción fue de naturaleza federal o pactual, ¿sí? De representación significa eso. Y mira, esto se encuentra en el libro de Nehemiah Cox, Discurso sobre los Pactos, un discurso sobre los pactos. Este libro es genial, en verdad. Espero conseguir una copia para nuestra biblioteca. Sé que algunos hermanos han estado leyendo este libro y me alegra muchísimo. Sin embargo, algunos no están seguros de que esta doctrina se encuentre en la Biblia. Seguramente tú dices, Pastor, gracias por leernos este libro, pero es extraño leer estas cosas y quizás no leer tantas citas o textos bíblicos. Y yo puedo decirte, recuerda que ya hemos leído Romanos, aunque no lo abrí en las Escrituras, algunos textos vienen a mi mente y los puedo citar. Hemos leído Efesios ahora y los cité brevemente haciendo referencia a esos textos. Pero quizás tú dices, sí, entiendo, solamente que no estoy entendiendo por qué en la Biblia no se encuentran estos términos. Pacto de obras, pacto de redención, pacto de gracia. Y déjame explicarte algo sobre este tema. Algunos quizás no están seguros de que esta doctrina se encuentra en la Biblia. En esta sección
se expondrán algunos de los principales argumentos a favor del pacto de obras que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Mira, aquí está nota al pie. Existen tres obras excelentes sobre el pacto de obras, que son Richard Barcelos, el libro Entendiendo el huerto correctamente, el trabajo de Adán y el reposo de Dios a la luz de Cristo, que es de nuestra editorial Legado Bautista Confesional. Pero también está otro libro sumamente interesante que es llamado, es del hermano John Colquhoun, bueno, no sé si lo pronuncié bien, llamado El Pacto de Obras. Y en, bueno, en el libro quizás lo cita dos veces, acá lo cita una sola vez, y luego menciona otro libro más llamado No, Dios y Adán, la teología reformada y el pacto de la creación. Hay otro libro del pastor Richard Barcelos que se llama precisamente El Pacto de Obras también. Así que sí, hay buenos recursos para ese tema, mis amados hermanos. Dicho eso, vamos a probar cómo es que creemos que el pacto de obras se encuentra en las Sagradas Escrituras. Vamos primero entonces a la primera evidencia, evidencia desde el Génesis. Consideremos la creación del primer hombre en Génesis 2 7 al 8, que dice de esta manera: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Fue el hombre un ser viviente y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Dios creó al hombre antes de plantar el huerto, recuerda eso. Luego, en Génesis 2:15, Dios puso al hombre en el huerto. Así que Dios hizo a Adán fuera del huerto en un estado natural, fuera de cualquier relación de pacto con Dios. Pero luego, Dios puso a Adán en el huerto y veremos que Dios hizo un pacto con él. Desde el principio Dios creó a Adán para estar en pacto, pero él no estaba técnicamente en pacto cuando fue creado. Así que sí, Dios crea las criaturas y al crearlas, en este caso Adán, él plantea la circunstancia para comenzar a relacionarse con su criatura y tiene que hacerlo a través de un pacto. Por eso no empieza la criatura en una relación, sino que el hombre natural es colocado fuera del orden del huerto que representa el lugar y la presencia de Dios, para luego colocarlo allá adentro y comenzar a relacionarse con él de una forma pactual. Mira, en Génesis 2, 16 al 17, Dios lanza una amenaza de muerte por violar los términos del pacto. Este versículo dice: Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esta amenaza es la maldición del pacto. El hecho de que Adán podría comer, bueno, podría morir, implica algo sobre el estado natural de Adán. Antes de comer del árbol, Adán era mutable. Podía pecar o no pecar. Recuerda eso, aunque su estado era de justo, su estado era de obediente y su estado era de una persona dispuesta delante del Señor, aún así era mutable. Dios había establecido eso y lo colocó bajo prueba. Él podía morir o podía vivir. El relato de Génesis no solo revela la amenaza de muerte en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ciertamente morirá, ¿recuerdas? Sino que también revela la promesa de vida eterna en el árbol de vida. Génesis 2, 32, 23, 22 al 24, perdón. Dice, entonces el Señor Dios dijo, He aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba por todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Oh, amados hermanos, esta promesa de vida para siempre o eterna muestra que Adán podía haber obedecido a Dios para obtener la bendición de la vida. La promesa de la vida eterna en Génesis 3 también implica que la muerte amenazada en Génesis 2 16 al 17 era muerte eterna. Además, la promesa de vida eterna nos muestra que algo en la naturaleza
de Adán habría cambiado si hubiera obedecido a Dios. Ya hemos visto, ya hemos visto que antes de obtener la promesa vida eterna, Adán tenía una naturaleza mutable que podría haber pecado o no haber pecado. Pero si Adán hubiera obtenido la vida eterna, el texto nos dice que habría vivido para siempre. ¿Notas esto? Esto significa necesariamente que sería incapaz de caer o morir. Habría obtenido un estado de inmortalidad, de gloria. Tremendo, esta forma de poder entender y de comprender. Ahora, algunos dicen que no es posible que exista un pacto en Génesis 2, porque la palabra pacto, que es berit, no aparece en este capítulo. Pero esa afirmación contiene algunas suposiciones. Supone que una palabra tiene que estar presente para una doctrina estar presente. Y esa es una presuposición. Podemos tener buenas suposiciones y malas suposiciones. El hecho de que la palabra no esté presente no significa que la doctrina no esté presente. Esto se llama la falacia de la palabra. Una palabra no tiene que estar presente para que algo esté presente. Considere estos argumentos de reductio ad absurdum. Es el término en latín para hacer referencia a reducirlo a lo absurdo, aplicados a la idea de una palabra tiene que estar presente en un texto para que la doctrina esté presente. Tiene que decir textualmente esto específicamente y de esta manera, porque si no dice así y de esta forma, entonces no lo voy a creer. Y ahí es donde nosotros erramos, mis amados hermanos. Tenemos que observar con más atención. La palabra Trinidad no aparece en Génesis 1, pero ¿significa eso que la Trinidad no creó al mundo? Por supuesto que no. Sabemos que la revelación posterior, por revelación posterior, que la Trinidad sí creó al mundo, lo que significa que la Trinidad está en Génesis 1:1. Cuando decimos esto, es sorprendente saber que conforme fuimos avanzando en nuestro entendimiento y como Dios fue revelando más y más y iluminando esta verdad a través de su Espíritu Santo, entonces, aunque el término no se halla en las Escrituras, acuñar ese término describe con mucho cuidado lo que sí se halla en las Escrituras, al Dios que es uno, pero que, aunque subsiste de una manera preciosa y perfecta, en la misma sustancia son tres personas distintas. Y entonces uno dice, ¿la obra de la creación es una obra trinitaria? Por supuesto. ¿En dónde lo vemos? Porque eso no dice Génesis 1:1. Lo podemos ver en Génesis 1:1, aunque el término no diga Trinidad. El término es Elohim y el término Elohim significa hagamos. Y Dios creó y lo hizo en el contexto de las tres personas. El Padre decretando, el Hijo siendo el agente de la creación y el Espíritu siendo la palabra que corre y que está ahí observando todo lo creado. La palabra matrimonio no aparece en Génesis 2, por supuesto, pero es evidente que existe un pacto matrimonial entre Adán y Eva. Sabemos que el matrimonio es un pacto por medio de la revelación posterior. Quizás no lo podemos ver allí de una manera tan clara, pero está allí. Y eso es lo importante. La palabra evangelio no aparece en el Génesis, pero allí está la semilla del evangelio. Sabemos que el matrimonio, vuelvo y repito, se revela posteriormente como tal en Malaquías 2:14, hablando de lo que es un pacto. Las palabras pecado y caída no aparecen en Génesis 3. Y quizás tú y yo podemos decir aquí, no sabía hasta ahora que no aparecían estas cosas. ¿Cómo es posible que las creamos sin que aparezcan? Es que no necesitas que éstas aparezcan explícitamente para ver que están necesariamente contenidas en las Sagradas Escrituras. Aún en estos textos en los que a la percepción del ojo humano no aparecen, están allí. Allí vemos el pecado de Adán y allí vemos la caída de la humanidad, aunque no se encuentre textualmente descrito de esta manera. Sabemos que Adán pecó y cayó en Génesis 3, porque la revelación posterior define el pecado como una transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. Si una palabra debe estar en un pasaje para que la doctrina esté en el pasaje, una falacia lógica, es una falacia lógica. Si una palabra debe estar en un pasaje para que la doctrina esté en el pasaje, entonces la misma lógica siendo consistente exigirá que la gente negara la existencia de la Trinidad en Génesis 1, la existencia del matrimonio en Génesis 2 y la existencia del pecado en Génesis 3. ¿Me hago entender? Hermanos amados, es grave caer en este tipo de falacias. Y por si acaso, si no estás familiarizado con la palabra falacia, significa
un engaño o una forma de decir algo que no es correcto o que simplemente estoy diciendo algo falso. Ese es el término. Cuando yo uso una falacia lógica, digo, si esta palabra no está en el texto, entonces yo no creo en eso que tú estás enseñando porque eso no es lo que dice el texto. Esa es una falacia lógica, porque estoy usando la lógica meramente. Pero cuando yo leo correctamente lo que el texto enseña, aunque no contiene la palabra que estoy usando para describir lo que el texto enseña, de alguna manera engloba el sentido y el significado de esa palabra. Y eso es algo que debemos observar con mucha atención. ¿Podemos ver la Trinidad en Génesis 1:1? Por supuesto, aunque no esté el término allí. ¿Podemos ver el matrimonio en Génesis 2? Claro que sí, aunque el término no esté allí. ¿Podemos observar el pecado y la caída en Génesis 3? Por supuesto, y claro que sí, aunque el término no se halla allí. Entonces, conforme vamos cambiando esta perspectiva, muchas veces arraigada a la lógica humana o a la filosofía o en otros contextos, la reducción a lo absurdo o a la falacia de palabra, creo que vamos entendiendo mejor cómo funcionan los términos. Ahora, hermanos, en el relato del Génesis hay claramente elementos de un pacto. Había dos partes, Dios y Adán. Ver los elementos es clave. Adán era la cabeza federal de toda la humanidad, o había alguien más aparte de Adán. Yo sé que hay algunos teólogos que andan por allí haciendo referencia al hecho de que existió una humanidad o un mundo preadámico y todo esto. Y déjame decirte, a veces podemos imaginarnos cosas. Y aunque hay cosas muy bellas y hermosas que podemos imaginar a partir de las escrituras, hay cosas que las escrituras mismas restringen a nuestra imaginación para que no nos dejemos llevar por nuestra imaginación. Si Adán era el único hombre en ese momento y en toda la humanidad y no había habido hombre hasta ese momento, eso es lo que la Biblia dice y eso es lo que debemos creer. Entonces sí, Adán era la cabeza federal de toda la humanidad. No había otro hombre. Él representaba a toda la humanidad. Él representa a toda la humanidad. En él yace toda la humanidad. Había un mandato. No solo un hombre y una cabeza federal, sino un mandato. No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso se trataba de una prueba en la que Adán debía obedecer a Dios. Había una amenaza, notas, una cabeza federal, un mandato y ahora una amenaza. ¿Y cuál es la amenaza? Ciertamente morirás. Y había una promesa, la vida eterna. Entonces tenemos los elementos de un pacto. Este párrafo, si puedes, por favor, márcalo, porque aquí estamos encontrando lo que el texto bíblico nos enseña. Estamos hallando los elementos de un pacto. Dos partes, Dios y Adán. Una cabeza federal que representa a la humanidad, Adán. Un mandato, no comas de este árbol. Y obviamente, estando a prueba, él debió obedecer, pero también una amenaza, morirás, y por lo tanto una promesa. Si obedeces, vida eterna. Ahora, por cierto, por si no lo sabías, Adán debió obedecer a Dios, no por la promesa de la bendición. Claro que es un buen incentivo y una bendición en sí mismo, pero él debía obedecer a Dios, aun si Dios no traía bendición, porque el hombre es criatura y Dios es creador, y por lo tanto debemos sujetarnos al orden que Dios ha establecido. Pero aún así Dios, en un acto, según el lenguaje de nuestra confesión de fe, en un acto de condescendencia, no debiéndole nada al hombre, aún así promete bendiciones a aquello que el hombre haría. Es como tú y yo sabemos que en el hogar nuestros hijos deben obedecer, y entonces ellos deben hacerlo y tenemos que enseñarles a obedecer. Y entonces nuestra tarea es instruirles y guiarles y mostrarles el camino y cómo funciona esto. Pero hay ciertas ocasiones donde le decimos, haz esto y si lo haces bien, yo te voy a premiar con esto. Aún así, él tiene que hacerlo si no hubiera premio. Pero no hay nada más bello que a veces ver a nuestros hijos motivados, bien bonito a hacer las cosas. El asunto es, tú y yo no le debemos ningún premio a nuestros hijos, pero aún así los motivamos a obedecer y les mostramos que hay ciertas cosas que son virtuosas y que pueden recibirlas cuando obedecen. Así Dios, no debiéndonos nada en absoluto, aún así nos bendice. Y si obedecemos, el Señor trae bendición. Dicho esto, entonces, por favor, acompáñame a la recta final de este punto y es evidencia desde toda la escritura. Me has visto hacer una lectura de esto y el punto que hemos revisado hasta acá tiene que ver con el pacto de obras. Y lo que hemos visto hasta ahora tiene que ver con la evidencia que se encuentra en Génesis y específicamente en Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3. Pero ahora vamos a toda la escritura y tranquilo, no te preocupes. Simplemente abrimos el espectro para ver otros textos en las escrituras y no versículo a versículo, por si acaso vayas a pensarlo así.
Oseas 6, versículos 6 al 7, habla explícitamente de un pacto con Adán. Se trata de un caso en el que la revelación posterior explica una revelación anterior. Esto es, que cuando vemos ese texto, tú y yo encontramos que lo que es posterior o lo que se dio después nos ayuda a entender lo que se dio antes. Este pasaje dice, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. Allí me han traicionado. Esto es tremendo, mis hermanos amados. Algunos intérpretes traducen esto diciendo, como hombres han transgredido el pacto, ya que la palabra hebrea para Adán, evidentemente, también puede ser traducida como hombre, pero no tendría sentido sugerir que los hombres pueden pecar de otra manera que no sea pecar como hombres, ¿sí? Sería un absurdo pensar que podemos pecar como ángeles, por así decirlo, no, como hombres. Ahora la pregunta es, ¿pueden los hombres pecar como animales o como ángeles? Israel solo podía haber pecado como hombres, porque ¿qué es lo que son? Son hombres. Son seres humanos. Otros intérpretes dicen que Adán era una ciudad donde Israel pecó. Ciertamente, hubo una ciudad llamada Adán, pero no hay registro bíblico de que Israel pecara en una ciudad llamada Adán. Por lo tanto, es mejor tomar Oseas 6, capítulo 6, versículos 6 al 7, como una enseñanza de que los israelitas transgredieron su pacto de la misma manera que Adán transgredió su pacto. Job 31, 33 no menciona específicamente un pacto, pero ciertamente se refiere a Adán de forma similar. Se ve en algunas traducciones de la Biblia en inglés, incluidas la King James Version y la LSB. Entonces, puedes ver la referencia a esta forma de expresión de Adán y esta manera de entender que no es la similitud solamente, sino el hecho de ver que se repite el patrón a causa de lo que hizo ya el primer hombre. Y como el primer hombre hizo esto, consecuente, el segundo, tercero, cuarto y quinto y todas las generaciones posteriores a Adán incurrirían en el pecado en el que incurrió Adán, ¿sí? No, es como un reflejo, déjame decirlo de esta manera. En nosotros, vamos a usar el término reflejo como una ilustración. A veces nos vemos en un espejo que refleja ciertas cosas y a veces hay ciertos reflejos en nuestro cuerpo que están colocados allí dentro de nosotros que a veces tenemos como parte de nuestra naturaleza porque nos parecemos a nuestro padre. Y que si quizás tú me conoces un poco y ves a mi hijo, tú dices, wow, son muy parecidos y hasta en ciertas cosas se mueven y actúan igual, hasta parece que hablan igual, ¿no es cierto? Hay ciertos reflejos entre ustedes. Es que ahí está la similitud a nuestro padre, en nuestro hijo y nuestro padre, ¿no? En ese sentido. Ahora, en Isaías 24, versículos 5 al 6, se explica que hay una maldición pactual que devora toda la tierra, no solo a la nación de Israel. ¿Recuerdas esta expresión? No solo se halla en Isaías, sino que Pablo usa esta expresión en el libro de Romanos y dice que la tierra quedó maldita. Este pasaje proporciona pruebas contundentes de un pacto con Adán, un pacto que fue roto. ¿Por qué? Porque cuando Dios habló con Adán, le dijo que por causa de este pecado la tierra será maldita. Entonces, los efectos de la desobediencia y de romper el pacto de obras trajo maldición sobre la tierra. El contexto muestra que todas las naciones de la tierra están en el punto de mira. Puedes observar obviamente Isaías 24:13 y este pasaje dice, también la tierra es profanada por sus habitantes, porque traspasaron las leyes, violaron los estatutos, quebrantaron el pacto eterno. Por eso una maldición devora la tierra y son tenidos por culpables los que habitan en ella. Por eso son consumidos los habitantes de la tierra y pocos hombres quedan en ella. ¿Qué maldición de pacto devora toda la tierra? No se trata del pacto israelita, ya que ese pacto solo se hizo con la nación de Israel. Más bien, se trata de la maldición del pacto con Adán. ¿Notas eso? Esa maldición se extiende y justamente es lo que se menciona en Romanos. Ahora dice Romanos 3, 27 al 28, enseña que hay un contraste entre una ley de las obras y una ley de la fe. En términos teológicos,
Esto hace un contraste entre el pacto de obras y el pacto de gracia. El contraste demuestra que hay fundamentalmente dos maneras diferentes de vida o justificación. Hay dos maneras, escucha esto, fundamental, dos maneras diferentes de vida o justificación. O confías en tus propias obras para la justificación y por lo tanto estás condenado porque eres un pecador caído en Adán, o confías en Cristo y sus obras para tu vida y justificación, y por eso llamamos al pacto adámico o el pacto con Adán el pacto de obras. Nosotros normalmente no le llamamos pacto adámico, le llamamos directamente pacto de obras, porque se le requirió a Adán la responsabilidad de guardar el no comer de este árbol, el gobernar la tierra, el sojuzgarla, el multiplicarla, el labrarla, el obrar de esta manera. Pero Adán no guardó este pacto. Las obras de Adán eran necesarias para la vida. Si él guardaba esto, él hubiera tenido vida, vida eterna y vida abundante. Pero él pecó, trayendo la maldición sobre toda la humanidad en el pacto de gracia. Perdón, sobre toda la humanidad. Ahora, en el pacto de gracia, las obras de Cristo, el postrer Adán o el segundo Adán, el Adán 2.0, uno mejor que el primero, que también nos representa como cabeza federal y como representante pactual delante de Dios mejor que Adán, él nos asegura y sus obras la vida. Él sí obedeció, aunque nosotros no lo hayamos hecho. Si estamos en Él, se nos otorga su obediencia. Y en Él nosotros obramos partiendo de la vida y no para obtener la vida. Nuestro obrar no es la búsqueda o el intento de ganarnos el favor de Dios para lograr de alguna manera agradarle y así poder tener vida. No, nosotros obramos ahora partiendo de la vida que hemos recibido en Cristo gracias a su obediencia y no para obtener vida por nuestra propia cuenta. Hermanos amados, el pasaje de Romanos 5 14 al 19 también es importante en la doctrina del pacto de obras. Romanos 5 14 dice, Adán es figura del que había de venir. Y Romanos 5 18 al 19 dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justificación resultó, perdón, un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Observa que Adán era un tipo de Cristo. Cristo es la sustancia, mientras que Adán lo prefiguró. Quizás podamos entender un poco más esto también cuando usamos el ejemplo de Jonás y lo veremos quizás estos domingos que estaremos ya concluyendo esta preciosa obra que el Señor nos dejó allí a través de Jonás. Pero escucha esto de nuevo. Observa que Adán era un tipo de Cristo. Cristo es la sustancia misma, la figura misma, mientras que Adán lo prefiguró o es una sombra de él. Adán no hizo lo que Dios le mandó, pero Cristo sí lo hizo. Así como Cristo obedeció a Dios perfectamente para vida, Adán también debía obedecer a Dios perfectamente para vida. En 1 Corintios 15, versículos 21 al 22, vemos que dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos mueren. La cabeza federal, Adán, hace que la humanidad se una a él y muera a causa de su pecado. Por el contrario, en Cristo y todos los que están en él son vivificados. Lo que está en Cristo, en el pacto de gracia, vivirán para siempre. Los que están en Cristo, en el pacto de gracia, vivirán para siempre. Ahora, amados hermanos, no nos quedemos allí. En Gálatas 3:10 al 12 leemos, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario,
El que las hace vivirá por ellas. Este pasaje señala dos principios importantísimos. Primero, el antiguo pacto requería obediencia a la ley para la vida temporal en la tierra. El antiguo pacto requería obediencia a la ley para la vida temporal en la tierra. En ese sentido, el antiguo pacto contenía tipos del pacto original de obras. Se requería obediencia completa a la ley para la vida, pero el pecado trajo maldición. Ahora, por eso nosotros encontramos expresiones como el hecho de que si tú guardas toda la ley, pero ofendes en un punto, te haces culpable de toda la ley. Es la forma en la que entendemos que el pueblo del antiguo pacto debía guardar y obedecer la ley y hacer el mayor y mejor esfuerzo por guardar y obedecer la ley. Pero lo que Dios quería no era simplemente esperar a que ellos puedan hacerlo de forma perfecta. Por eso ese pacto podía quebrantarse, porque no podían hacerlo de forma perfecta y fue quebrantado en Adán y como reflejo de ello en el pueblo del antiguo pacto en Israel. Ellos quebrantaron el pacto, así como Adán quebrantó el pacto. El punto acá tiene que ver con el hecho de que esa ley requería obediencia, este pacto, mejor dicho, requería obediencia para la vida temporal en la tierra. Ellos debían obedecerlo, no perfectamente, sino confiando en el Señor. Por eso él siempre repetía, misericordia quiero y no sacrificio. No se dediquen a hacer obras externas. Quiero el corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Por eso el antiguo contenía tipos de pacto original de obras y se requería obediencia completa a la ley para la vida. Pero en segundo lugar, en contraste, estos versículos también señalan la naturaleza del pacto de gracia en el que Dios da la bendición de la justificación y la vida eterna a aquellos que creen, no por sus obras, sino solo por gracia. Ahora, hermanos, una última prueba del pacto de obras es que el antiguo pacto prometía vida temporal en la tierra de Canaán por la obediencia a la ley de Dios. ¿Recuerdas eso? En un sentido, esta es una prueba del pacto de obras. Cuando tú observas el antiguo pacto, este prometía vida temporal en la tierra de Canaán por la obediencia a la ley de Dios. Tú puedes leer Levítico 18:5 y encuentras que hay una promesa allí. Recuerda que muchas de estas leyes fueron dictadas a Moisés en el desierto y él las escribió allí, libros como Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y en medio de todo ello, estas leyes fueron dadas allí como una promesa. Si tú guardas esto, tú vas a entrar a esta tierra y vas a poder disfrutarla. Aunque era temporal esta promesa, el antiguo pacto prometía que si su pueblo obedecía exteriormente su ley, Dios los bendeciría con la vida en la tierra en Canaán. Mira eso. Para ser claros, el antiguo pacto no era en sí mismo el pacto de obras. Más bien, contenía un patrón de principio. Haz esto y vivirás. ¿Recuerdan el contexto de la repetición de la ley cuando se le dice al pueblo, lean las bendiciones en este monte y las maldiciones en este monte y recuérdense, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche para que hagas todo lo que en él está escrito conforme a lo que Dios ha revelado? Y entonces, acuérdate de esto, porque haciendo estas cosas vivirás. Para ser claros, el antiguo pacto no era en sí mismo el pacto de obras. Más bien, contenía un patrón de principios. Haz esto y vivirás. El pacto original de obras, en cuanto a que exige obediencia para la vida en la tierra. El apóstol Pablo lo sabía. Por eso hizo referencia al principio de las obras del antiguo pacto en su carta como una forma de demostrar la exigencia del pacto de obras. Por ejemplo, Gálatas 3, del 1 al 12. El principio El principio en ese sentido dice, haz esto y vivirás. De la herencia de la tierra se enseña claramente en el antiguo pacto. ¿Sí? Esta heredad, la tierra por heredad. Si haces esto, vivirás y recibirás esta tierra por heredad. Lo puedes encontrar en Deuteronomio abundantemente. 4:1, 40, 5:33, 6:24 al 25, 8:1 y los que puedes encontrar aquí en ese texto y en este libro. Entonces, si el antiguo pacto no era el pacto de obras. ¿Qué propósito tenía? Si el antiguo pacto no era el pacto de obras, ¿qué propósito tenía? No era un pacto que ofreciera vida eterna en absoluto. En cambio, era un pacto temporal dado para observar la línea física de la simiente prometida
hasta la venida de Cristo. Sí, ese pacto de obras que es del antiguo, mejor dicho, escucha esto, el antiguo pacto no era el pacto de obras. El antiguo pacto tiene que ver con un pacto temporal que Dios ha dado a un pueblo y a un tiempo específico para preservar la línea física de la simiente prometida hasta la venida de Cristo. Ese pacto solo nos mostró patrones y circunstancias bajo las cuales sabemos que el hombre ya desobedeció y que por lo tanto este pacto ya fue quebrantado. El antiguo pacto fue quebrantado, así como el pacto de obras fue quebrantado, pero este pacto era muy importante para preservar una línea específica, no las simientes, sino la simiente, la venida de Cristo. Era el versículo a través del cual Dios traería a Jesús, perdón, era el vehículo a través del cual Dios traería a Jesús a este mundo. El antiguo pacto también tenía un propósito revelador. Debía revelar o proclamar los términos del pacto original de obras, la ley, así como también las promesas del pacto de gracia, el evangelio. Por eso tenemos el capítulo 19 y 20 con respecto a la ley y el evangelio, aquello por lo cual recibimos el pacto. ¿Cuáles son los medios por los cuales recibimos el pacto? Es la pregunta. A través de la ley y a través del evangelio. Por lo tanto, el pueblo del antiguo pacto podía reconciliarse con Dios y salvarse eternamente, pero no en virtud de ese pacto en sí. Más bien, los que se salvaron bajo el antiguo pacto se salvaron por el pacto de gracia, por el pacto de gracia. Ahora, mis hermanos, esto me lleva al tercer enunciado con respecto a este punto principal y como notarás, esto es como una parte donde concluye ya este punto. Vamos a hablar aquí de tres cosas que nos llevan hasta acá y después una respuesta a varias objeciones. Pero evidentemente el tiempo no espera a nadie y aquí nos quedan algunas páginas por leer. Simplemente no quiero que esto se vuelva algo difícil de entender o de leer. Por lo tanto, entonces anhelo poder concluir este punto y acercarnos al pacto de redención en nuestra siguiente lectura. Vamos a ver entonces próximamente los tres aspectos del pacto de obras, los cuales se dividen en tres partes. Notarás aquí el pacto de obras proporcionó el contexto y las condiciones para la amistad con Dios, cuando ves los elementos de este pacto. Pero también al ver estos aspectos encuentras que el pacto de obras prometía la glorificación de Adán y su posteridad. Ya nos muestra que si se obedecía, habría gloria para aquel que lo obedecía. Ahora, este aspecto, el tercero, tiene que ver con el hecho de que el pacto de obras amenazaba con la muerte como castigo por el pecado. Entonces veremos esos tres aspectos con más detalle en la próxima, un punto concluyente y nos acercaremos directamente a lo que conocemos como el pacto de redención y luego el pacto de gracia. Muy bien, mis hermanos, agradezco muchísimo la atención aquí de cada uno de ustedes, la disposición a poder estar conectaditos a través de este medio y la oportunidad de poder tener tiempo para seguir avanzando en nuestras lecturas. Me encantaría quizás escuchar a algunos si tienen alguna pregunta o algo que mencionar con respecto a esto, aunque no hemos terminado este capítulo, como notarás es amplio como el anterior, así que lo leeremos en más de dos partes, posiblemente quizás tres o cuatro, no estoy seguro. Solo quiero que sigamos entendiendo y aprendiendo de estas cosas que son tan importantes, mis amados hermanos.